Gracias por seguir con nosotros en este espacio de expansión en ADN 40. Y en nuestra mesa editorial de hoy vamos a hablar con Jorge Saldívar, es un colaborador de Expansión MX que, pues él es especialista en transformación de empresas, él es especialista en innovación, en emprendimiento, él es el socio director del despacho BCIB y director de una comunidad de empresas que se dedican al comercio minorista llamada The Retail Community. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Alberto. Gracias. Oye, Jorge, pues te invitamos al programa porque en tu colaboración, en una de tus colaboraciones de abril, hablaste del emprendedor y cuáles son los atributos que debe tener un emprendedor para tener éxito. Si nos puedes contar un poquito, ¿cuál es tu visión? Tú que haces, bueno, eres experto en innovación porque has pasado por el MIT, por sus cursos de Design Thinking, has trabajado en esto toda tu vida. Cuéntanos, ese emprendedor, ¿qué atributos debe tener o cuáles son las cualidades de un buen emprendedor? Bueno, básicamente nosotros nos dedicamos precisamente a tratar de cambiar la idea un poco del emprendedor de cómo hacer el approach hacia los negocios que está tratando de construir, ¿no? Y lo que siempre les recomendamos es que, bueno, todo empieza con una idea, ¿no? Entonces, el emprendedor tiene que tener ideas. Sin embargo, la verdad es que las ideas las podemos tener cualquiera de nosotros, es la verdad. Pero hay que concentrarse en tratar de tener ideas que puedan diferenciarse desde el principio, saber que verdaderamente van a agregar valor contra otras ideas. Y algo muy importante es que no pensemos que la primera o la segunda idea que tengamos va a ser la buena. Esto es como jugar a la ruleta. Si le apuestas a un solo número, va a ser difícil que ganes. Entonces, las nuevas tendencias de innovación como el design thinking lo que plantean es démonos permiso de tener muchas ideas para que de ahí podamos poco a poco probarlas, develar las que van a funcionar e ir con inversiones más seguras. Eso es lo primero. Y lo segundo que la verdad les recomendamos es que la verdad es que la ejecución, como dicen por ahí, se come de desayuno a la estrategia o a las ideas. Entonces, no importa lo buena que sea nuestra idea, tenemos que tener capacidad de ejecutar. Y eso requiere un plan y requiere mucha dedicación y dedicación también para saber que a veces nos vamos a equivocar y vamos a tener que pivotear hacia ir modelando nuestra idea para que tenga éxito. Qué interesante. Tú has trabajado con muchas empresas de todos los tamaños. ¿Cuál es de esto que has comentado, cuál es la principal carencia en estos temas de la empresa mediana mexicana, de ese emprendedor que montó una compañía de retail o de lo que sea y que se encuentra con los retos de la transformación digital, de un cambio acelerado del mundo, de una pandemia? ¿Cuáles son los retos que tienen que enfrentar a la hora de cambiar su modelo de negocio y tener ideas para crecer hacia el futuro? Mira, yo creo que un reto que nos encontramos de manera muy, muy seguida es que la mayor virtud del emprendedor acaba siendo después su mayor enemigo, en términos de que el emprendedor es un guerrero que de la nada saca una idea, la empieza a ejecutar, tiene éxito y construye un negocio, muchas veces él solo en un principio. El problema es que esa virtud después se vuelve un enemigo cuando piensas que todo lo puedes hacer tú. Entonces, lo que yo he visto que es una limitante muy importante para el crecimiento de los emprendimientos en México es que el dueño, que es un guerrero, quiere hacer todo. Y la verdad es que el dueño regularmente es bueno para algo. Es bueno para vender o para comprar o para administrar o para innovar. Pero hasta el momento creo que no me he encontrado con un dueño que sea bueno para todo. Normalmente son buenos para algo o no son buenos para nada, pero eso significa que tienes que saber verte vulnerable y aliarte con otras personas o estafear adecuadamente tu compañía en el momento correcto para poder ir saliendo adelante y construyendo cosas más grandes. Porque si el emprendedor quiere siempre hacer las cosas solo, se va a limitar él mismo. Entonces, yo diría que hay que saber verse vulnerable. Oye, Jorge, ¿cómo le dices esto al emprendedor? Cuando tú te sientas con un señor como consultor y le dices, o una señora, le dices, a ver, tú sabes, eres muy bueno en esto, pero todo lo demás no eres bueno. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo es esa conversación? Mira, no es sencillo porque a veces nos toca trabajar con emprendimientos ya sólidos que llevan décadas operando y que son muy exitosos. Pero te voy a decir algo, Alberto. Yo creo que normalmente se los decimos así. La comunicación tiene que ser muy abierta. Yo le llamaría muy cándida. Y yo creo que el dueño lo sabe. Él sabe que es demasiado el riesgo de que todo recaiga en él.
y ellos lo quieren cambiar, pero a veces necesitan a alguien que venga de fuera para decírselos y tener ojos externos que no solo validen lo que él ya sabe que tiene que hacer, pero a lo mejor no se ha atrevido, y por otro lado, lo que sus líderes saben que se tiene que hacer, pero que a veces no se atreven a decírselo. Me gusta mucho que hablas del emprendedor en general. No estás hablando del startup, del Zuckerberg, ¿no? Del Zuckerberg exitoso, tecnológico. Estás hablando también de las familias que armaron una empresa de la nada hace 30, 40 años y que hoy tienen el reto del paso siguiente. Y dentro de eso, la pandemia sin duda ha sido un shock, un golpe muy fuerte a muchos modelos de negocio. Tuvieron que acelerar la digitalización muchos de ellos. ¿Cómo han vivido ese proceso las familias con las que has trabajado? Mira, yo creo que a la mayor parte los agarró yo diría nos agarró con los dedos en la puerta, ¿no? La realidad es que todos sabíamos que teníamos que empezar de alguna manera una digitalización de nuestra empresa, ya sea en los procesos generales o ya sea en las áreas comerciales como para poder empezar a vender o potenciar nuestros negocios digitales que ya teníamos. Pero la realidad es que lo que me ha tocado ver es que muchas empresas no estaban preparadas. Entonces tuvieron que hacer un proceso acelerado, tal vez a veces desordenado, para poder aprovechar esta oportunidad. Creo que a los que mejor les fue a los que de alguna manera ya habían adelantado desde antes y esta pandemia simplemente les sirvió para acelerar el tema, ¿no? Pero lo que yo te diría es que ya no es opcional. A veces pensamos que por estar en ciertos negocios que no tienen que ver con la comercialización directa de productos, que la digitalización no es para nosotros. Y la verdad es que yo creo que ya es mandatorio, ya es opcional revisar nuestro modelo de negocio y entender dónde podemos digitalizar, ya sea procesos, comunicación interna, no nada más, sino también con el cliente externo, si podemos utilizar herramientas digitales como WhatsApp para vender, o si simplemente tenemos que colgarnos de los marketplaces existentes tipo Amazon, tipo Mercado Libre, como para poder empezar a dar a conocer nuestras marcas ahí y empezar a vender. El mejor ejemplo es que se me ocurre es el de una familia que tiene un restaurante, ¿no? Alguien monta un restaurante y dice, no, pues ¿para qué voy a digitalizar esto? Pues llegó la pandemia y si tú no tenías ventas por WhatsApp, si no tenías un servicio al cliente por teléfono o por redes, evidentemente no ibas a vender nada, ¿no? O sea, incluso un negocio tan poco digital como podríamos pensar a priori un restaurante, se tuvo que digitalizar en esta pandemia. Pues así nos pasó a todos, ¿no? Totalmente. Y sabes que creo que un reto que sigue ahora también, Alberto, es que muchas empresas que pudieron aprovechar esa digitalización tuvieron un pico muy importante de ventas en la parte digital durante la pandemia y su negocio físico se contrajo un poco. Ahora, conforme vamos regresando gradualmente a una normalidad, lo que está pasando es que el negocio físico empieza a regresar, pero el negocio digital empieza como a sentarse. El problema real hoy es que no sabemos en dónde va a aterrizar. Definitivamente no va a mantener los niveles que se tuvieron durante los meses peores de la pandemia, pero tampoco va a regresar a donde estaba, ¿no? Entonces, yo creo que un reto que tienen las empresas hoy es estar constantemente actualizando su planeación para poder entender bien su forecast de ventas, tanto digital como físico, y poder atender adecuadamente ambos negocios, ¿no? Porque lo electrónico y lo digital va a seguir adelante a un paso acelerado, pero hay que entender que es algo gradual, ¿no? Tampoco podemos desatender el negocio físico. Es que uno de los elementos fundamentales del design thinking, del pensamiento de diseño, es el uso de los datos. O sea, y muchas veces estamos acostumbrados a manejar las cosas con estómago, pero el dato es el que te dice, oye, se está contrayendo el negocio digital, está creciendo el físico, hasta aquí estamos, y tienes que adaptar tu operación a todos esos movimientos, ¿no? Y eso te lo da el dato, ¿no? Eso es el dato, ¿no? Y ahora que hablas del tema del design thinking, definitivamente la información numérica es muy importante, pero yo creo que en esta pandemia también nos tenemos que preguntar profundamente qué tan cerca estamos de nuestros clientes, ya sea B2B o B2C. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos una hora hablando con un cliente? Porque muchas veces leemos encuestas, vemos números, vemos la información interna que tenemos en la compañía, pero a veces estamos muy alejados de los clientes. Y lo que plantea el Design Thinking es que muchas veces es mejor tener
menos contactos con clientes, pero más profundos, que nos puedan ayudar a develar esas necesidades latentes que a lo mejor no estamos viendo tan fácil y que ahora con la pandemia están cambiando día con día, ¿no? Jorge, esta pandemia ha sacudido muchísimas empresas mexicanas. ¿Cómo has visto el panorama? ¿Crees que vamos a vivir un proceso de ventas de empresas, de consolidación de sectores, que los fondos de inversión, los fondos de capital privado van a acabar comprando muchas compañías? ¿Cómo estás viendo tú el horizonte? Yo creo que el consumo y el negocio va a regresar. Desafortunadamente, pues han sido muchos los meses en los que hemos tenido esta lentitud en los negocios. Y hacia adelante, pues lo último que me ha tocado escuchar de diferentes fuentes económicas es que el 2021 va a seguir siendo difícil. Afortunadamente vamos recuperando gradualmente, pero la realidad es que es hasta el 2022 probablemente cuando veamos una recuperación más sólida, ¿no? Entonces, yo creo que el nombre del juego en el 2021 es sobrevivir. Y segundo, yo creo que es momento para aprovechar oportunidades si se nos presentan. Nos ha tocado ver clientes, sobre todo en el sector del retail, en donde lo desafortunado de que cierren ciertos negocios, pues es afortunado para otros porque hay muy buenos locales, a muy buenos precios, en muy buenas ubicaciones, que puede ser un muy buen momento para emprender un negocio si se puede, ¿no? Si es una apuesta, yo creo que hay que hacerlo con riesgo calculado, pero creo que también es un momento de tener los ojos abiertos para ver si se nos presenta alguna oportunidad que podamos ya capitalizar en el 2022. Jorge Saldívar, socio director de BCIB, muchas gracias. Muchas gracias por ser colaborador de Expansión, por contarnos estas historias y por ayudar a nuestros lectores y usuarios y televidentes a entender este mundo de la innovación, de la transformación digital. Soy Alberto Bello, director editorial de Grupo Expansión. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos aquí cada domingo a las 7:30 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Gracias.